No sé, ¿de quién es el agua que está acá? ¿Te la puedo chorear? Están navegando. Bueno, estamos... ¿Supieron que no vino Jack Moraine, cierto? Por eso estoy acá. Sí, así que voy a pedir un traductor. Me llamaron hace unos días, me contaron que Jack no venía y me pidieron hablar de el Espíritu Santo y los encuentros de poder. Y cuando a uno le pillan volando bajo, uno dice que sí siempre. Y la verdad, yo estaba en un retiro, así que no estaba en otra. Es como que esos segundos que uno está más espiritual que nunca y el sí salió solo. Pero ayer cuando estaba acá y pensaba, decía, esto es lo más irónico que hay, que a mí me toca estar hablando de encuentros de poder. Así que pensé que quería contarles un poco de mi historia. Son como 4 horas más o menos, pero les prometo que va a ser entretenido. Yo conocí a Dios a los 18 años y lo conocí en una iglesia presbiteriana, iglesia que amo mucho, que fue una bendición para mi vida. Pero en esa iglesia yo no escuché nunca hablar del Espíritu Santo, y la primera vez que escuché hablar del Espíritu Santo habían pasado 2 años. Y cuando escuché hablar del Espíritu Santo ni siquiera fue en la iglesia, sino que fue una conferencia evangelística en la cual me fui a meter, que ni siquiera no estaba ni siquiera muy de acuerdo conmigo que anduviera ahí. Y yo quedé loco cuando escuché hablar del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del Espíritu Santo? Alguna vez había leído la Biblia de él, y si ustedes han leído la Biblia van a ver que aparece hartas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo, pero nunca me había puesto a pensar que el Espíritu Santo era una persona y que tenía poder. Y sobre todo que tenía poder para hacer cosas milagrosas y que probablemente las quería hacer hoy día mismo. Y eso a mí me voló la cabeza. Mi iglesia tenía todo que ver con teología y el milagro era tener una teología y una sana doctrina. Y no lo digo como algo malo, sino que lo digo como esa era la filosofía de la iglesia en ese tiempo. Pero Espíritu Santo, así que si alguna vez podíamos hablarle al Espíritu Santo, tenía que ver con pedirle que nos diera una interpretación correcta de las Escrituras. Pero hablar del Espíritu Santo en poder, milagro, ¿qué era un milagro en realidad? Un milagro eran las historias de la Biblia, pero eran historias que ya habían pasado y no son cosas que podrían ocurrir ahora. Así que esa fue mi crianza. Y yo pensaba que estas cosas jamás podrían ocurrir ahora. Y no pensaba de eso porque la Biblia dijera en alguna parte que no, sino porque nunca me hablaron de que podían ocurrir. Y nunca vi estas cosas. Así que, si bien no había una teología al respecto, había algo mucho más importante, y era mi experiencia. Así que yo me pregunté, dije, ¿cuántos milagros había visto en mi vida? Y la respuesta fue 0. ¿Y cuántos milagros había visto en estos últimos 2 años de cristiano? Y la respuesta fue 0. Y me pregunté, ¿soy un buen cristiano? Y como buen fariseo dije, claro que sí. Oro todos los días, leo la Biblia todos los días, ya me la leí de Génesis a Apocalipsis, así que sí soy un buen cristiano. Por lo tanto, si estas cosas fueran reales, ¿debería haberlas visto en mi vida ya? Y dije sí. Por lo tanto, como no las he visto y soy un cristiano modelo, estas cosas hoy día no ocurren. Si no, ya las habría visto en mi vida. Así que así me crié durante 8 años, en que nunca vi un milagro. Y nunca siquiera lo pensé. Y si en algún minuto vi algo que parecía milagroso, fui lo suficientemente idiota como para pensar que había sido suerte,
o cualquier otra cosa, pero menos que fuera atribuible a Dios. En esa época me acuerdo que nuestro grupo de la iglesia nos fuimos a un campamento al sur y estábamos en un lugar que se llama Puerto Fonk, en el sur, y cuando llegamos estaba lloviendo y pensamos, porque era un lugar abierto, unas cabañas frías, pero se congelaba todo lo que había ahí. Y me acuerdo que vi esto y un amigo, al bajarse del bus en el que llegamos, estos amigos que son como los más desordenados del grupo, que tienen cero credibilidad, lo digo nomás porque no está acá hoy día, pobre, ojalá nunca me escuche esta historia, se paró, se bajó, miró al cielo y gritó: Señor, abre los cielos y haznos tener una semana increíble. Y yo pensé, qué brutazo este tipo. A la hora se despejó y yo dije, claramente esto es suerte en realidad. Y durante los 6 días que estuvimos ahí, estuvo despejado, absolutamente despejado. Y el último día, cuando estábamos subiéndonos al bus para irnos y habíamos cargado todas las maletas, se nubló y comenzó a chispear. Y en los minutos estaba lloviendo. ¿Creen que eso fue un milagro lo que ocurrió? Sí. Pero ¿saben que un fariseo no está dispuesto a aceptar un milagro? Así como que todas las evidencias apuntaban a que realmente lo que había ocurrido era un milagro, yo no lo pude aceptar. Y dije, estas cosas no pasan. Y si llegaran a pasar, ocurrirían en casos realmente espirituales, como alguien que se está muriendo, alguien que es lo suficientemente bueno y espiritual como para que Dios intervenga de una manera milagrosa. Pero claramente darle sol a un grupo de jóvenes en un campamento de verano no es algo en lo cual Dios quiere intervenir o le interesa intervenir. Así que aunque la evidencia estaba al frente mío, yo simplemente no lo pude creer y lo deseché. De alguna forma decía, imposible que estas cosas ocurran, pero mucho menos a través de este otro personaje. Así que he visto que Satanás trabaja con nosotros sobre esto y no quiere que nos lancemos en este camino de ver el poder de Dios y entender que este poder está a la mano. Porque si fuera así y realmente entendiéramos que esto está a la mano, entonces seríamos completamente distintos a todas las otras religiones. Dejaríamos de ser una más dentro de un montón. Dejaríamos de entrar constantemente en solamente argumentos filosóficos, argumentativos, y eso definitivamente le quitaría terreno al diablo y poder sobre la vida de las personas. Así que me doy cuenta que Satanás generalmente trata de seducirnos en la idea de que lo que acaba de ocurrir no fue un milagro realmente, sino que los astros se reunieron y se juntaron y por algún motivo ocurrió esto, pero definitivamente no tiene nada que ver con él. O lo que hace, como lo hizo conmigo, fue simplemente desacreditar a la persona que estaba al frente. Exactamente lo mismo que pasó con Pablo cuando trajo el Evangelio del reino de Dios. Me encanta la carta de Gálatas, porque Pablo parte hablando de esto. Sus opositores están escuchando un mensaje, y ese mensaje es tan poderoso y es tan revolucionario que no tienen cómo desarmarlo. La gente se siente tan atraída por este mensaje de gracia. Pablo les dice, recibieron el Espíritu Santo y vieron su poder por guardar la ley o simplemente por tener fe. Y era un mensaje tan increíble que no tenían cómo debatirlo. Pero sus opositores no quieren aceptar un mensaje como este. Así que finalmente deciden atacar a la persona de Pablo y desacreditarlo como apóstol. Entonces Pablo escribe Gálatas, y en el primer capítulo y en el primer versículo dice: yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres,
sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y si pueden leer el primer capítulo, verán cómo Pablo está justificando quién realmente Él es. ¿Por qué? Porque Satanás lo único que quiere es que no entendamos y no descubramos qué es lo que se ha liberado sobre nosotros. Para mí ver algo como esto, este milagro en esa época, me desencajó y no pude creerlo. No calzó con mi teología, no calzó con mi historia, y sobre todo esta persona no calzaba con el carácter de alguien que pudiera intervenir el mundo de esa forma. Y esto pasa cuando vivimos nuestra vida de una forma, de una manera, por tanto tiempo, y a veces se hace difícil aceptar que quizá no hemos estado viviendo nuestra vida de la forma que Dios quiere que la vivamos, y no hemos estado viviendo hacia el potencial que Dios quiere que vivamos. Hace unos años atrás me acuerdo que fui invitado a un matrimonio, a una boda, y era de una amiga que había estudiado en México, así que le pidió a su pastor de México que la viniera a casar. Y su pastor en México era Marcos Witt. ¿Conocen a Marcos Witt? Y mi amiga me pidió que por favor yo lo fuera a buscar al aeropuerto, lo llevara al hotel y después lo trajera a la ceremonia. Y yo estaba, pero cachinflado. En esa época no era Marcos Witt, era San Marcos Witt. Así que yo estaba fascinado. Y yo recién estaba empezando a manejar, así que no me ubicaba tampoco muy bien en Santiago porque no viví toda mi vida acá. Y el matrimonio quedaba en Calera de Tango. Y yo qué sé lo que es Calera de Tango, o sea, hasta el nombre es raro. ¿Qué es eso? Calera de Tango. Por último, Caleta de Tango, así como Harto Tango. No, Calera de Tango. Y dije, ¿qué es eso? Y me dijeron que era saliendo de Santiago. Así que salimos. Marcos venía un poco atrasado, así que íbamos bien justo en el tiempo. Y en esta época, para los más jóvenes, el smartphone no existía, no había GPS, y lo único que había celulares grandes, y el resto era simplemente seguir instrucciones. Así que la instrucción era que saliendo de Santiago había un cartel que decía Caldera de Tango a la derecha. Y yo salí de Santiago buscando el cartel y no lo pillaba. Y la hora de la ceremonia se acercaba y venía San Marcos Witt en el auto. Y yo me empecé a poner nervioso, y mientras más nervioso me ponía, más pasaba el tiempo, y yo empecé a meter más chala, y empecé a acelerar, nervioso, hasta que en un minuto llegué a un peaje, que era el peaje camino a Rancagua. Y me entró como un espíritu de sabiduría y dije, me parece que me pasé. Y cuando estaba ahí, dije, ¿qué hago? Y en ese momento Dios me habló. Dios ocupa momentos bien increíbles para hablarle a uno. Y yo por el nerviosismo aceleré para llegar a la meta, pero en vez de acercarme, lo único que estaba haciendo era alejarme. Y Dios me dijo en ese minuto, si estás en el camino incorrecto, no importa cuánto aceleres y no importa cuánto inviertas, seguirás en el camino incorrecto. Así que frena, date la vuelta y vuelve a buscar la ruta correcta. Y a mí me golpeó eso, porque ni siquiera tenía mucho que ver con Calera de Tango, sino que Dios estaba hablándome a mi corazón. Así que me di la vuelta en U para simplemente terminar la historia y le dije, mira Marco, estamos muy atrasados, así que cierra tus ojos porque ahora va a manejar el viejo hombre. Y después de eso nunca más lo vi. Y llegamos muy atrasados. Pero aprendí una lección en ese momento. Y es que a veces necesitamos parar y volver a pensar. Y darle una vuelta y repensar
si lo que estamos haciendo y lo que estamos creyendo y lo que estamos practicando es realmente lo que Dios ha diseñado para nosotros. Si estamos realmente caminando como Dios quiere. Y ese es un punto difícil y requiere bastante humildad en nosotros. Porque si no estás caminando en el diseño de Dios para tu vida, necesitas tener la valentía de parar y desechar lo que has construido para volver a empezar. Y ese es un punto que nos cuesta muchísimo poder dar. A veces ese momento solamente llega en un punto de crisis máxima. Y eso fue lo que me pasó a mí en ese tiempo. Un fariseo de tomo y lomo que pensó que tenía todo resuelto en su vida, pero en realidad no sabía nada de nada. Jesús dijo esto en Juan 9:39. Entonces Jesús les dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Y yo era eso. Yo era uno que creía que estaba todo perfecto y que sabía todas las cosas y que tenía la doctrina perfecta, pero en realidad no sabía nada y no quería reconocerlo. Y lo único que tenía que hacer era renunciar para volver a empezar. Lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús con los fariseos. Esta semana leí un pasaje que me hizo reflexionar harto, que está en Hechos 13:15, y es cuando Pablo y Bernabé están en Antioquía. Dice este pasaje: después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje a Pablo y Bernabé: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirlo. Y me conmovió cuando leí esto, este anhelo de ellos de escuchar una palabra de aliento. Y la palabra de aliento en el griego es paraklesis. Y no lo digo esto como para, uy, este loco que sabe griego, no, está todo en Google. La palabra es paraklesis, y esta misma palabra es la raíz de paracleto. ¿Y saben cuándo se ocupa en la Biblia paracleto? Juan 14:16, Jesús dice esto: yo rogaré al Padre y Él les dará otro paracleto, otro consolador, para que usted esté con ustedes para siempre. Así que lo que les están pidiendo a estas personas es que traigan una palabra de consuelo, de esperanza, a un pueblo que está desesperanzado. Tantas historias del poder de Dios en el Antiguo Testamento, tantas historias de la intervención de Dios, tantas historias de Dios hablándole a su pueblo. Pero aquí habían 400 años de silencio y el pueblo estaba absolutamente desesperanzado, anhelando que algo pasara, quizá con las últimas gotas de aliento de que algo pudiera pasar que cambiara la historia. Llevaban 400 años de silencio y ahora vivían en una semi-esclavitud con el Imperio Romano. Y entonces, en medio de este silencio, se levanta un grupo llamado los fariseos. Nacen de ese silencio con el ánimo y el deseo de ver la manifestación de Dios. Ellos pensaban que la rebeldía del pueblo era lo que impedía que este Dios viniera. Ellos pensaban que debido a la desobediencia y a no guardar la ley de forma adecuada, era lo que generaba este silencio de parte de Dios. Así que pensaron que si se esforzaban más, si guardaban la ley con más celo todavía, entonces Dios vendría y hablaría como en los tiempos antiguos. Y entonces quizá finalmente el Mesías tan anhelado vendría a liberarlos. Así que este pueblo, los fariseos, ellos eran los espirituales de la época. Ellos eran los que estaban buscando un avivamiento en esos tiempos. Ellos anhelaban la venida del Mesías. Y cuando finalmente apareció el Mesías,
Cuando finalmente llegó el Hijo de Dios, ellos no lo vieron. Porque lamentablemente no eran nada de lo que ellos esperaban. Vieron el poder del Hijo de Dios. Era innegable. Pero el modelo, el carácter, no calzaba con lo que ellos querían. Su pensamiento era: si realmente este fuera el Hijo de Dios, ¿por qué no viene a nosotros? ¿Por qué no nos busca a nosotros, que somos la verdadera iglesia? Si realmente este es el Hijo de Dios, ¿por qué no está con nosotros? Que hemos hecho todo para que el Hijo de Dios se manifieste. Hemos guardado la ley como ninguno de los otros que están acá, como ninguno de estos fariseos, de estas prostitutas, ni estos recaudadores de impuestos, ni estos leprosos. ¿Por qué Él anda con ellos? Porque si realmente Él fuera el Mesías tan esperado, entonces Él vendría a nosotros, la verdadera iglesia. El único anhelo de este grupo era encontrarse con Dios, con el Mesías. Pero no pudieron verlo, porque no calzó con el modelo que ellos tenían del Mesías. Y el poder no fue suficiente para ellos, porque simplemente el molde no era el que ellos tenían. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero a mí me ha pasado. Busco que ciertas cosas pasen, pero quiero que pasen de la forma en que yo lo encuentro seguro, y en que a mí me trae paz, y en que a mí me puede hacer que encaje en mi teología y en mi experiencia. Y busco que no afecte mis sensaciones y emociones. Y leyendo a Wimber esta semana en Evangelización Poderosa, me doy cuenta que él también tuvo esta lucha cuando se enfrentó con el poder de Dios. Y Wimber dio estos encuentros de poder y se llenó de dudas porque no calzaban con lo que él tenía en su cabeza y con su historia. Así que fue a buscar y a leer personajes que pudieran validar esto, porque el solo poder de Dios no era suficientemente válido. Así que se fue a leer, y fue a leer a Wesley, a Whitefield, a Jonathan Edwards, y cuando comenzó a leer sus historias se dio cuenta que ellos también contaban relatos similares. Y cuando vio estos relatos, entonces descansó. Y cuando leía esto me di cuenta que somos parecidos con Wimber. Quizás solamente en esto, pero somos escépticos los dos. Tenemos la misma raíz de ser escépticos. Él es mucho más gordo que yo, así que no somos parecidos en eso. Y yo soy el primero en reconocer que soy escéptico. Soy un ex presbiteriano, pero a veces me doy cuenta que no soy tan ex como quisiera. En un minuto, en nuestra iglesia anterior, comenzamos un grupo a juntarnos para orar. Porque igual como cristiano, tú sabes que hay algo más. Y la Biblia te lo dice todo el tiempo. Así que nos juntamos a orar en un grupo, buscando que Dios viniera. Y algunos comenzaron a orar en lengua. Y yo decía, ¿qué es eso de las lenguas? No me da paz. Y si no me da paz, al diablo con el resto. Lo que importa es que a mí me dé paz. Y de repente algunos comenzaron a manifestar otras cosas. Y algunos comenzaron a reír. Y yo decía, ¿qué son eso de la risa? Por favor, orden. No, yo era bruto. Hasta que Dios un día me dio el gran regalo de que quien hoy es mi señora, y en ese minuto era mi polola. Y ustedes conocen a la Katy. No sé si la conocen. Los que la conocen saben que ella de punta en blanco. Y de repente me empieza a dar un ataque de risa. Y yo decía, ¿de qué se ríe? La miro y digo, ¿por qué te ríes? Y cuando me habla en un idioma que no entiendo. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Y durante una hora, creo, ella se reía. Y cuando trataba de hablar, lo único que salía
eran lenguas. Y yo dije, si esta mina le está pasando esto tiene que ser de Dios. Porque ella jamás aceptaría pasar por algo así simplemente para querer parecer algo. Y dije, gracias a Dios que Él me mostró eso. Porque si no, yo todavía estaría metido en otro lado, estaría aquí con todos ustedes que son raros de la viña. Y me acuerdo que se filtró mi fariseísmo. Sí, se cuela el fariseísmo. Mientras estaba en la otra iglesia, una amiga se había venido a la viña, y cuando estaba acá en la viña me dice, no me vas a creer, Tich, pero estuve en un viaje con Roger y otras personas, y fui a orar por personas. Y cuando estaba orando por unas personas, supe algo de ellos que no tenían cómo saber. Cuando se los dije era verdad. Y yo por dentro me agarró una rabia y dije, ¿cómo? Si esta mina no tiene nada espiritual. La conozco hace 8 años. No tiene nada espiritual, es carnal, pero carnaza. Y yo no, yo sí soy espiritual. Y era una rabia de ver que Dios pudiera usar a esta gente. Y no. Así que me generó un calambre en la cabeza. Yo no entendía cómo Dios hacía estas cosas. Y finalmente, bueno, terminé acá en la viña, otro ramo más. Y en estos 16 años que creo que llevo acá, he aprendido que definitivamente Dios no calza con mi molde. Y si trato de encajarlo y encuadrarlo, entre que lo voy a deprimir, y definitivamente no veré mucho pasar en mi vida. Y siento que Dios está constantemente en este trabajo de estirarnos y de desafiarnos a mucho más de lo que nos acomoda. Y se los digo desde alguien que odia ser estirado en esto. Y no digo que uno no ocupe criterio y tire la inteligencia a la basura. Pero digo que Dios muchas veces hace cosas que no calzan con nuestra historia, o con nuestra forma de ver. Y en casos así necesitamos detenernos. Y en vez de lanzar el juicio rápido, necesitamos orar y preguntarle a Dios si esto viene de Él. Y no oración express en 30 segundos, sino que probablemente irse para la casa y orar, tal como lo hizo John, que tomó los libros y comenzó a leer y a leer y a leer y a leer, y hasta las 6 de la mañana siguió leyendo, cuando empezó a contar las historias de que Dios había hecho estas cosas en las mismas personas que él admiraba en otros siglos. Hace una semana estaba leyendo la Biblia y Dios trajo a mi cabeza este recuerdo. ¿Por qué fue que llegué a la Biblia? Y había un versículo en esa época que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza y que está en 1 Corintios 2:4. Pablo dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Hasta ese minuto mi vida cristiana tenía todo que ver con argumentos. Y después de 8 años viviendo así, yo estaba vacío por dentro, en la peor crisis de mi vida, en una depresión profunda. Y por dentro yo sabía que había algo más. Y cada vez que leía la Biblia y leía todas las historias que había, y sobre todo veía a Jesús actuar y veía a los discípulos, había como una sensación de nostalgia, de poder ver y encontrarme con ese mismo poder. Entre medio yo decía, claro, cuando veía a estos hombres evangelizar, decía, claro, así es fácil evangelizar. Tenía rabia, decía, claro que es fácil evangelizar de esa forma, si pasáis y tu sombra sana a alguien. Claro que así es fácil, pero nosotros en esta época no tenemos eso. El Espíritu Santo ni siquiera aparece para el desayuno, no hay nada. Tenía tanta rabia, encontraba que era tan injusto que en estos tiempos tuviéramos que simplemente entrar en un debate de ideas y tratar de convencer a las personas
de que realmente este Jesús era lo mejor para sus vidas. No iba a hacer nada hoy día, pero iban a tener vida eterna. Y ahora iba a dar una buena bendición nomás, pero listo. Pero por lo menos iba a tener vida eterna. Y decía, no puede ser solo eso. No puede ser solamente una buena FP. Tiene que ser también una buena ISAPRE. Tiene que cubrir todo. Tenía tanta rabia. Y me acuerdo que cuando llegué a la viña, mi pastor Roger ahí me empezó a empujar en esto. Y me empujaba, y me empujaba, me empujaba. Y el pueblo lo pasó pésimo conmigo porque cuando uno es fariseo tiene argumentos para todo, ¿no? Y yo le derrumbé todas sus cosas. Lo que valoro es que nunca se dio por vencido. O quizás sí, nunca me lo dijo, hermano. Pero yo tenía argumento para todo. Y él me empujaba. Y yo tenía temor. Tenía tanto temor de equivocarme, de meter las patas. Pero ¿qué pasa si lo que digo no tiene nada que ver? ¿Qué pasa si no le achunto? ¿Qué pasa si oro y no pasa nada? ¿Y qué pasa si digo que se va a sanar y no se sana y llora más después de eso y queda peor? Así que mi convicción era, a menos que yo escuche una voz audible, un trueno así pero fuerte, que me diga, levántate ya esto, y yo no voy a hacer nada. Pero ¿cachan que eso no pasa nunca? Pero de adentro, había algo que me seguía inquietando. Y sentí que el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Me decía, dale, muévete, atrévete. Sentí que el Espíritu Santo comenzó a reclamar quién era yo, mi diseño, mi identidad, mi destino. Y no me dejaba tranquilo. Y no me dejaba tranquilo. Atrévete, dale. ¿Quieres ver el reino de Dios? Atrévete. ¿Quieres ver el poder? Atrévete. Prendía la radio y sonaba, atrévete. Calle 13, para que no cachan. Como que estaba rodeado. Atrévete. Y creo que fue Robbie Dawkins que dijo que el reino de Dios era como una puerta automática de un supermercado, de un mall. Que mientras te paras al frente a cierta distancia la ves y si esperas que se abre, no se va a abrir nunca. Hasta que decidas caminar con la intención de cruzarla. Y cuando llegas justo enfrente de la puerta, entonces esta se abre. Y yo estaba en esta lucha. Y así me acuerdo que fue cuando vino Robbie la primera vez. Yo estaba a lo Wimber, escéptico. Porque además, si tú lo ves a Robbie, es que espiritual no parece. Es como un gran guardaespaldas. Me acuerdo haber caminado con él por el Parque Arauco y me sentía seguro. No era el Espíritu Santo. Así que, cuando yo lo veía, decía, no es alguien así como espiritual, que uno diga, mira este tipo levita, no deja marcas cuando camina. No, era un tipo común y corriente, grandote. Y me acuerdo que estando ahí yo dije, bueno, si el gordo puede hacer esto, yo también. Y me acuerdo en esa conferencia, y algunos han escuchado esta historia, así que disculpe que voy a contarla, pero es la historia del comienzo. Yo me acuerdo que decidí salir a la calle y dije, ya, vámonos. Y salimos a la calle a orar por personas y nos separaron en grupos. Y como yo era pastor, un grupo de jóvenes me siguió, pensando que cuando uno es pastor sabe lo que está haciendo. Y a veces uno valora la ingenuidad de la gente. Pero yo me sentía como un ciego guiando a otro ciego. Pero recuerdo ese día que yo quería ver algo. Y creo que la primera vez que salí a la calle, entre temor, pero con la expectativa de que algo iba a suceder. Y mientras caminábamos por ir a raza, volvimos a una persona. Buscábamos a alguien que tuviera algo identificable, de que realmente había algo por lo que orar. Así que buscábamos algún cojo que estuviera por ahí. Y me acuerdo que encontramos a una chica que me dice, mira, ya hay alguien con una muñequera. Así que llegamos corriendo a orar por ella. Y fuimos bien brutos, ¿cómo llegamos?
que ella se asustó obviamente, porque yo diría que yo la abordé. Menos mal que está con el anillo porque no se pasara rollo, pero yo le dije, mira, disculpe, le dije, yo estoy en una conferencia ahora aprendiendo a hablar de sanidad y veo que tienes un problema en tu muñeca y quiero orar por ti. Y antes de que ella pudiera hacer algo, el grupo con el que venía la encerró. Así que ella supo que no tenía a dónde ir y se entregó. Y le dije, mira, y veo esto, y ¿qué es lo que te pasa? Así que ella me dijo, mira, yo tengo una tendinitis hace un año en mi muñeca. Ella trabajaba, no sé si era arquitectura o diseño, pero trabajaba con su mano. Así que le dije, mira, ¿puedo orar por ti? Oye, ¿a dónde ir? Sí, claro, dijo. Así que le dije, mira, ¿tú podrías mover tu mano y ver si estás con dolor ahora? Sí, me dijo, sí, me duele, pero ¿podrías moverlo? Bueno, dijo, la movió, le dolió, bien, dije, me duele. Así que oré por ella, y fue una oración bien sencilla. Está en misa, él acá, ¿o no? Misa, puedes escuchar esta historia 18 veces, tú podrías contarlo. Pero cuando oré por ella, le digo, ya Señor, vamos a hacerlo. Papá, dije, ella se llamaba Fran, le dije, papá, gracias por Fran, gracias por su vida, y gracias por tu amor por ella, y gracias porque tu amor tiene poder para sanar. Así que ahora en el nombre de Jesús, oro sobre estos tendones que se desinflamen ahora. Y reprendo todo dolor, sal fuera ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Me habían dicho que había que orar cortito, porque cuando uno ya oraba largo, lo que hacía era tratar de convencerse a uno, convencer a Dios, convencer al Espíritu Santo. Me dijeron, eso no sirve. ¿Quién ha visto las oraciones de Jesús? Son un desafío. Levántate, camina. Como que no nos alcancen a calentar los motores. Él se mandó una palabra y listo. Yo no era tan valiente, así que por lo menos 3 frases en el camino para calentar algo. Y me acuerdo que cuando le digo, ya, ¿cómo está tu muñeca? Y ella comienza a mover la muñeca y dice, no me duele nada. Y no le conté, pero ella estaba con una amiga al lado. Las dos quedaron encerradas en este espacio. Y empezó a decirle, no me duele nada. Y ella le dije, ¿en serio? Sí, decía, no me duele nada. Había otras palabras que se cruzaban ahí en otro idioma, yo no lo entendí muy bien. No estaba en ese minuto en interpretar lenguas, que quería ver sanidad nomás. Así que oraba y dice, nada, y se saca la muñequera y empieza a moverla. Y dice, ay, ya no me duele nada. Y le digo, ya, y dije, de 0 a 10, como me había enseñado el Rubio, que de 0 a 10, ¿dónde está tu dolor? No, dice, como 2 nomás. Y le dije, ya, entonces terminemos esta oración. Ya, me dice, ya, ahí se estaba entregada ya. Así que oramos, quedó en 0 las alabanzas que tenían ellas, que no recreamos obviamente, pero olor fragante para arriba, eran impresionantes. Así que cuando termina esto, la chica que está al lado me dice, ¿tú podrías orar por mí? Claro, le digo yo, ¿qué pasa? Me dice que yo tengo una fisura en mi rodilla y recién ayer dejé las muletas, este es el primer día que estoy caminando sin muletas. Entonces le digo, ok, ¿podemos chequear cómo está tu rodilla? Y claro, y se agacha, y cuando se agacha, ¡crack! Suena, Dios, así como... Y ahí quedó, y dije, no se levanta más de ese lugar. Así que, Señor, tú tienes que hacer algo. Y me agarró una valentía y le digo, Fran, ven a orar por tu amiga. Fran es la chica de la muñeca. Y le digo, pon las manos sobre tu amiga. Y repite esta oración. Y la oración fue nuevamente muy breve. Papá, gracias por Fran, gracias por tu amor por ella y gracias porque tu amor tiene poder para sanar. Así que en el nombre de Jesús oramos sobre esta rodilla, toda fisura desaparece ahora y todo lo que está desunida se une ahora en el nombre de Jesús. Yo iba diciendo esto y la Katy iba poniendo sus manos sobre ella. Y se levanta y cero. No hay nada, no hay fisura, no hay nada. Y gritaban, las lenguas de ella, ahí cruzaban, en llama. Yo estaba en llama, yo nunca había visto algo así, yo no lo podía creer. Y me preguntaron, ¿quiénes son? ¿De dónde son? O sea, entiendan, la mesa está servida. O sea, llegar y predicar nomás. Pero como yo estaba tan entusiasmado, me fui corriendo. Y les prediqué.
Pero tenía que entender que era la primera vez que veía algo así. La segunda ya tenía un poco que había que predicar, pero en ese minuto nada. Pero la mesa estaba servida. Ellos preguntaban, ¿quiénes son? ¿De dónde son? Y nosotros desaparecimos. Están explicando eso. Miren, Romanos 15, 19 dice, los gentiles se convencieron, esto dice Pablo, los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo, desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Fue tal el poder y tal la manifestación milagrosa que abrió todas las puertas para que yo pudiera luego predicar con toda plenitud este mensaje. Así que cuando el poder de Dios se hace manifiesto, todas las barreras caen. Estuve esta semana escuchando a Sean Bowles, que es un pastor en Estados Unidos, y su ministerio principal es profético. Y a mí la palabra profética me produce cosas así, medias extrañas. Porque ya le he dicho, soy escéptico. Así que comencé a escucharlo, pero él me decía, no me decía a mí, él decía en realidad, que el ministerio profético tiene todo que ver con el amor, porque es querer conectar el corazón de Dios con el corazón de una persona. Y contaba muchas historias, y una de esas sencilla decía, un día estaba en la calle y había una pareja, y Dios me dio su fecha de aniversario, y dice, mira, ustedes son tales y tales. El tipo le chunta con nombre, fecha y todo, impresionante. Y le dice, ¿y tu fecha de aniversario es el 24 de marzo? Sí, le dice. ¿Cómo sabes todo de nosotros? Todo, dos cosas nomás, pero ya es todo. Y le dice, porque Dios sabe todas estas cosas de ustedes y Dios los conoce y Dios aún cree en ustedes y cree que Él los unió para siempre. Así que vuelvan a darle otra oportunidad a este matrimonio. 60 segundos. Y esta pareja en crisis dejó de estar en crisis y decidió volver a intentarlo. Porque el reino de Dios apareció. El poder de Dios apareció. Y cuando apareció ese poder, y él dijo cosas que no tenía cómo saber, una palabra de ciencia, entonces todas las barreras cayeron. Y eso es lo que hace el poder de Dios. Encuentros de poder, esto es comenzar a movernos como se movía Jesús, es comenzar a movernos como se movían los apóstoles y creer que hoy aún estas cosas pueden suceder. Dios ha puesto todas estas cosas en nosotros, todo lo que necesitamos para hacer esto ya está en ti y en mí, no está siendo repartido en cuotas. Todo está en ti, porque el Espíritu Santo ha venido sobre ti y dentro de ti para darnos todas las herramientas que necesitamos. Esto de la vida cristiana no se trata solamente de salvación. El perdón de pecados no es el fin. El pecado es lo que se interpone entre nosotros y lo que Dios quiere que seamos. El perdón de pecados no es el punto principal, es el medio para el fin de este Evangelio. Y el fin de este Evangelio es la manifestación del reino de Dios en esta tierra. Y tú eres parte de esto. Y Dios ha escogido que esta manifestación venga a través tuyo. Y por eso te ha vestido de Él. Y por eso ha puesto el Espíritu Santo dentro de ti, para capacitarte completamente para esta obra. Para entender no solo de qué fuimos salvados, sino para qué fuimos salvados. Y fuimos salvados para revolucionar este mundo. Y por eso Él ha puesto el poder a nuestras manos. ¿Cuál es esta manifestación? Este es uno de mis pasajes favoritos. En Apocalipsis 21, 3, 4. Entonces oí que desde el trono salió una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres.
Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y eso enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. ¿Cómo es esta manifestación acá? ¿Cómo debiéramos ver el poder de Dios acá? El reino, Dios mismo enjugará las lágrimas de los ojos y entonces no habrá muerte, no habrá llanto, ni lamento, ni dolor. Este es el poder que Dios ha puesto en nosotros para traer esta manifestación y quitar el llanto, quitar el dolor, arrancar el lamento de esta tierra, quitar la enfermedad. Dios nos ha dado todas las herramientas para intervenir en este mundo y traer este reino, esta manifestación sobre esta tierra. Hechos dice esto: Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La palabra poder que ocupa acá es dunamis, que significa poder, pero es la raíz de la palabra dinamita. Es este tipo de poder el que Dios ha puesto sobre nosotros.